Listo, señores, entonces empezamos. Entonces por aquí, en algún sitio donde tengo yo el jodo este, pues está GCreator, aquí tenemos la versión Lite 5.0. Para los que no sepan, la versión de GCreator era gratuita hasta la versión 4.5. A partir de la versión 5, incluso la versión LE, que es una versión limitada, ya no es gratuita. Entonces eso es un problema. Por eso es que yo he estado peleando con las universidades para que monten otro editor para que trabajen con otro editor. Hay otros editores que son superiores al GCreator. Pasa que las universidades son reacias a montar NetBeans porque NetBeans le hace a uno mucha cosa. Entonces dicen que le daña la lógica al estudiante. En parte pues tienen razón, pero yo pues sí, yo sí gusto mucho del NetBeans. Entonces lo primero que vamos a hacer para trabajar esto como debe ser, vamos a crear un proyecto y vamos a decirle que vamos a crear un proyecto vacío. Siguiente, y aquí le vamos a dar el nombre al proyecto. El nombre que le vamos a poner al proyecto, vamos a colocarle conceptos de programación orientado a objetos. Y como yo no tengo ningún workspace abierto, workspace es un espacio de nombres que queda reservado a lo que yo trabaje, vamos a decirle que cree un new workspace. Y simplemente, bueno, si le decimos next, él aquí encuentra cuál es la versión del JDK de Java. Primero deben de tener instalado un JDK para que si no esa vaina no les va a compilar nunca. Después le dice que cuál es la, bueno, denle en finis a eso. Y esa vaina ya nos crea el workspace. Bueno, antes de meternos aquí a esto, que yo creo que aquí me adelanté un tantito, vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí nos apareció conceptos de programación orientada a objetos. Voy a bajar esa presentación, yo les voy a mostrar aquí lo que les puse en Dropbox. Entonces vean lo que yo les decía, ustedes cuando entren a Dropbox, esperamos a que nos cargue, talento. Creo que me va a rendir más pasándolo el archivo por acá por memoria. Ah, no, ahí llegó. Entonces aquí en Dropbox yo les recomiendo que le den una checadita cuando tengan espacio a este video, esta cosita que hay acá. Por el momento yo ya tengo mi cuenta de Dropbox, entonces voy a loguearme. Epa, ¿cuál es la arroba aquí? Me perdió. No, está con el 2. Gmail.com. La contraseña, no se la voy a decir. Y iniciar sesión. Bueno, entonces aquí lo que tengo. Entonces aquí yo tengo todas mis carpetas de Dropbox. Dentro de las carpetas compartidas, yo ya compartí esta información, la que llama programación en Java. Ya se anexó Ricardo, Anderson, Alexandra y Eduardo Ardrey. Entonces, dentro de la carpeta esta que dice programación en Java, les voy a explicar qué estructura tiene. Lo primero, tiene un archivo que se llama lm.txt. ¿Por qué? Porque resulta que Dropbox es muy bueno, pero tiene un problemita. Que si ustedes borran un archivo de ahí de Dropbox, se lo están borrando a todo el grupo. Entonces no borren archivos ni muevan archivos de ahí. Primera recomendación. Bueno, yo les puse este no lo puse yo, este lo puso otra persona. Listo. Yo les agradezco también y disculpen pues que sea cansón que no me copien archivos ahí. Yo les administro. O sea, lo único que tiene Dropbox es que yo no les puedo dar permiso de solo lectura. Si no sería perfecto. En la carpeta documentos, ahí tienen el compromiso de evaluación, el que están rotando para firmar. Tienen el instructivo de cómo llegan a los videotutoriales de Java. Es una bobada, pero igual no sobra, pues. Tienen aquí la malla, la planeación curricular semana a semana. Ahí en la planeación curricular semana a semana van a identificar lo que yo les decía de la parte de manejo de aplicaciones gráficas, que están los objetivos, pero no están en la planeación semana a semana. Y está la presentación. Ah, y también tenemos aquí los enunciados del taller de programación. Esto es lo que yo les decía a ustedes. Si ustedes al abrir este PDF, son todos los enunciados del taller de programación. Si se dan cuenta, los últimos ejercicios son interesantes. Por ejemplo, este ejercicio es muy bueno. Vean que son ejercicios que tienen que ver con ajedrez. Entonces, si ustedes están en capacidad de manipular estos ejercicios, tienen muy buena lógica. Si no están en capacidad de manipular estos ejercicios, les recomiendo que los revisen para que tengan mejor performance en este curso y no sufran tanto. Bueno, sigamos por aquí. Esto ya cerró. Listo. Eso es la parte, eso es lo que hay en documentos.
Lo que hay en, ¿cómo? Lo que hay en libros, aquí que les puse. Les puse un libro que para mí ha sido la Biblia del Java. El que me ha enseñado Java, yo lo que más he aprendido es con este libro, se llama Deitel. Este libro aquí donde lo ven es un PDF que tiene como 1400 hojas. Es un libro así de gordo de Java. Un desocupado, pobrecito el autor. Lo escaneó y lo puso en internet, ahí está disponible. Listo. No digan que fui yo el que los pasé. También tengo el libro de programación de Fray Noviedo, ese sí es legal tenerlo en forma digital, es un libro de lógica también para los que tengan libros en lógica. Y aquí también hay un libro de UML, porque nosotros vamos a tener que, yo permanentemente les voy a estar mostrando unos diagramas de clases para que ustedes los implementen. Si alguna persona tiene líos entendiendo los diagramas de UML, va a tener que pegarle una leidita a unos capítulos de este libro. ¿Listo? Eso en cuanto a la carpeta libros. Y en la carpeta software, ¿qué les puse? Les puse la versión para evaluación del GCreator 5 Professional. El JDK, el mismo que está aquí instalado en la sala. Les puse el NetBeans, aunque ese se descarga pues muy fácil también de la página. Y tengo aquí esto, bueno, estos no aplican tanto para ustedes, estos son más para la gente de lógica, pero ahora ahí está, son unos interpretadores de pseudocódigo. Aquí me faltó uno, luego se los pongo, un programa que se llama Enterprise Architect que sirve para crear diagramas UML muy bueno, a mí me gusta mucho. Listo. Bueno, pero entonces a mí lo que me interesa ahora es llegar aquí a la parte, yo iba ahora para acá, en documentos me interesa es ver la presentación, vamos a abrirla. Entonces vea que Dropbox trabaja muy bien, vea que yo aquí no tengo instalado el cliente de Dropbox y estoy accediendo a mis archivos que tengo, que los copié localmente en esta máquina. Entonces esa es la ventaja de Dropbox, ustedes acceden a sus archivos desde cualquier sitio. Esperemos a que me descargue aquí esta presentación para que veamos unos diagramas de clases, que es lo que vamos a empezar a trabajar. Listo, entonces ve que esta es la presentación que tenía, entonces ya vimos toda esta carreta. Ahora sí, lo primero, el concepto que vamos a ver aquí se llama composición. Entonces la composición se da cuando una clase depende de otra clase. Entonces cuando hablamos hay dos conceptos aquí, uno que llama composición y otro que llama agregación. Aquí que estamos, cuando el rombo es lleno se representa así. ¿Qué significa eso? Que la clase empleado, se lee de aquí para allá, la clase empleado está compuesta por la clase fecha. ¿Qué significa eso? Que la clase empleado no puede existir si no tiene la clase fecha. Se llama composición. Entonces vamos a crear aquí el primer programa que vamos a hacer. Vamos a crear una clase fecha y ahí vamos a explicar unos conceptos y luego vamos a hacer una clase llamada la clase empleado. La clase empleado está compuesta de la clase fecha y luego hacemos una última clase llamada la clase prueba empleado. Y la clase prueba empleado simplemente la hacemos para poder probar todo el software. ¿Está claro? Al menos está claro el panorama de lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, no siendo más, empecemos con la clase fecha. Entonces voy a minimizar acá, voy a volver al GCreator y aquí en el GCreator vamos a darle clic derecho, adicionar y vamos a decirle que vamos a adicionar una nueva clase. Entonces aquí el nombre de la clase, le vamos a colocar el nombre de la clase que tenemos aquí en nuestro diagrama de clases. Entonces vamos a crear la clase fecha. Listo. Él aquí por defecto lo está grabando ahí en My Projects Console, luego lo paso a una USB. Recuerden, todas las clases en Java heredan de una clase que llama la clase Object. O sea, de por sí, toda clase que uno haga en Java ya está heredando de otra clase. O sea, luego vemos en dónde se nos ve la herencia de la clase Object. Vamos a crear esto en un paquete llamado composición como para ser ordenados, para luego ir armando varios paquetes. Composición. Vamos a decirle que la clase es pública y vamos a decirle que nos genere un constructor por defecto y no más. A esta clase no le digamos que nos genere un método main y ya le podemos decir finish. Entonces al hacer esto nos ganamos estas liniecitas de código. Aquí tenemos la clase fecha y aquí hay unos comentarios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta clase fecha? Vamos a declarar unos atributos privados de la clase. Entonces le vamos a decir aquí private y vamos a definir qué compone una fecha. Día, mes y año, perfecto. Entonces vamos a declarar una variable entera llamado ano. Recuerden que ñes prohibidas. Vamos a declarar otra variable privada llama inMes. Y vamos a declarar otra variable privada
llamada InDía. No India, sino int día. Ahí está. Listo. Cuando nosotros decimos que tenemos estos tres atributos privados dentro de la clase, ¿eso cómo se llama en programación orientada a objetos? ¿Cómo? Eso es encapsulamiento. ¿Qué es lo que significa? Que estamos creando es como si estuviéramos creando un nuevo tipo de datos llamado fecha. Y el nuevo tipo de datos, a su interior, va a tener año, mes y día, pero vamos a hacer una clase que nos valide que sean fechas válidas. No vamos a hacer que la clase funcione ahí como medio chonga. Entonces vamos a crearle un constructor a la clase fecha. Entonces aquí el constructor, aquí tenemos el constructor por defecto, public fecha. El constructor es el único método que no tiene tipo de retorno y no puede tener parámetros, pero no tiene, no, en este caso está sin parámetros, pero vamos a colocarle parámetros. Vamos a decirle que le vamos a pasar como parámetro al constructor el año, el mes y el día. Listo, ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cargarle eso? ¿Cuál será la diferencia si le decimos this.ano, hágalo igual a ano? ¿Ahí qué le estamos diciendo? Estamos diciendo, como el atributo de la clase se llama ano y el parámetro también se llama ano, es fundamental para poderlos distinguir. Hay que decirle this. Cuando le decimos this ano, significa que a este ano de aquí le estamos llevando el año que nos pasaron como parámetro. Ahí está. Ahora, vamos a decirle lo siguiente. Entonces voy a duplicar esta línea dos veces y vamos a decirle a this mes y a this día. Entonces aquí ya no le vamos a llevar ano, pero no lo vamos a llevar hacia la berraca. Vamos a colocar aquí una propiedad llamada comprobar mes y le pasamos el mes. Entonces este es un método, es un atributo y aquí le decimos comprobar día y aquí le ponemos el día. ¿Qué es comprobar mes y comprobar día acá? ¿Qué creen ustedes que sea eso? No son clases, son métodos de la clase. Que ese comprobar mes y comprobar día, ¿será que los tendríamos que declarar como métodos privados o como métodos públicos? Yo los declararía privados. ¿Por qué? Porque no me interesa que de por fuera de la clase accedan al método. Entonces, cuando a mí me interesa que unas cosas las accedan por fuera y otras cosas por fuera no las accedan, eso se llama abstracción, porque la clase tiene unas cosas que son abstractas, que solamente pueden ser accedidas desde por fuera, y hay otras cosas que o sea, yo puedo ver una clase publicada con un método, y esa clase hace muchísimas cosas. Por dentro, esa clase puede tener miles de métodos para lograr el método que yo veo. Eso es lo que se llama abstracción. Bueno, voy a parar aquí un tantito el vídeo porque necesito, voy a poner a cargar mi cámara. A descargar. Hasta el momento vamos bien. ¿Listo? Sí, estamos pues en Nacho programa, todavía no debe haber libros. Bueno, este salón tiene muy buen video, qué milagro. Me han tocado unos que ya está gastadito, no se ve un carajo. ¿Cómo? No, el año no lo vamos a comprobar porque año sí, bueno, podría comprobar lo que fuera un valor positivo, toda la cosa, pero realmente me interesa mucho comprobar el día porque el día sí es muy válido, porque el día tiene que ser de 0 a 31 y dependiendo del mes lo que vamos a hacer y también vamos a comprobar el mes, entonces tiene más lógica ese, pero también podríamos meterle comprobar año y ya se lo voy a desconectar mi pantalla para poder, que si no, a ver, ¿cuál es? Creo que es, a ver, si será esta, que no la embarro con el video. Sí, creo que es esta. No se apagó. Entonces vamos bien. Ah, sí, yo veo ahí en la pantalla. Menos mal el video sí está bien bueno. Bueno, entonces continuemos. Yo sí.
Me cogió la pausa, sí. Ya está bien, listo. Bueno, entonces, sigamos. Entonces ahorita sí, vamos a crear esos métodos. Entonces el método comprobar mes va a ser el método, vamos a decirle aquí, private. Entonces vea que este método comprobar mes me está devolviendo un entero. Es un método que recibe un entero y devuelve un entero. O sea, si el mes es correcto, pues va a devolver el mes. Si el mes es incorrecto, pues simplemente va a devolver 1 por defecto. Vamos a hacerlo así. Entonces, ¿cómo hacemos? Le vamos a decir, si el mes es mayor o igual a 1 y el mes es menor o igual, caramba, si el mes es menor o igual a 12, ¿qué significa eso? Que el mes es bien o no es bien, que el mes está dentro de los parámetros normales. Entonces le vamos a decir simplemente a esta función return mes. Pregunta, ¿a este if hay que hacerle de lo contrario? No, ¿por qué? Porque como es si por el lado verdadero se mete, encuentra el return, ya se sale. Entonces, eso es eficiencia en programación. Los else son muy pesados en términos de tiempo de procesador, hay que evitarlos. Y uno los evita mucho con estos return. En caso contrario, pues si llegó hasta acá era porque el mes era inválido. Entonces simplemente le vamos a decir return 1. Es que lo que hace este método comprobar mes. Si el mes es válido, devuelve el mes. Si el mes es inválido, devuelve 1. O sea, lo pone en enero a la berraca, pues si el mes no le funciona. Ahora, lo que pasa es que ojo con eso. Esta clase fecha, esa pregunta es muy buena, ya te voy a decir por qué. Pero es muy malo lo que vos dijiste. ¿Por qué? Porque esta es una clase interna de utilidad que me va a servir para muchas cosas. Si yo le meto un mensaje a esta clase, me la tiro. ¿Por qué? Porque ya no me va a servir sino para aplicaciones de consola. Si yo no le pongo mensajes, sino más bien que busco reportar el error de otra manera, me va a servir para una aplicación web, me va a servir para una aplicación GUI, me va a servir para una aplicación de consola. Entonces, mucho cuidado que los mensajes debemos de separar la capa de lógica de negocio de la capa de mensajería, o sea, de la capa de interacción con el usuario. Por eso es que aquí no le colocamos mensajes. Bueno, ahora ya quisimos comprobar mes. Vamos a hacer similarmente, vamos a hacer la función comprobar día. Bueno, entonces la función comprobar día también devuelve un entero y va a recibir el día que vamos a comparar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto hay muchas formas de hacerlo. Una de las formas fáciles de hacer esto, vamos a declarar un arreglo con los días del mes. Entonces vamos a tener aquí un arreglo llamado días mes o días por mes. Esto le vamos a decir que es un arreglo y el arreglo vamos a colocar los días que tiene el mes y vamos a hacerlo, como los arreglos en Java empiezan en 0, vamos a hacerle que el primero no sea válido. Entonces vamos 0. ¿Enero cuántos tiene? 31. Normalmente ¿cuántos tiene febrero? 98, pero hay excepciones cuando es bisiesto. Luego decimos que tiene y después esto tiene 31, este tiene 30, este tiene 31, este tiene 30, entonces son 2 30 seguidos y luego hay 2 meses de 31 seguidos y después son 30, 31, 30, 31. ¿Ahí está correcto o no está correcto? ¿O creen que me descaché? Vamos a mirar, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ahí está. Termina diciembre con 31 días. Ya le voy a decir por qué cargamos ese arreglo. Entonces ahorita vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle if día. Entonces cuando le decimos si día, cuando le decimos if día, ¿a cuál día me estoy referenciando? ¿A este día o a esta variable día como atributo privado? Seguro que a la variable día como atributo. Si fuera if this.día, sería la variable día como atributo. Si le decimos día solito,
es la variable día como parámetro. Entonces es importante que empecemos a aclarar muy bien todas las cosas para entender muy bien el software que hagamos. Entonces le decimos, si el día es mayor o igual a 1, es válido, ¿sí o qué? Y si el día es menor o igual, y si le decimos aquí días por mes, y si le decimos días por mes del mes, pregunta, ¿esta variable mes será esta variable mes o será otra variable mes? No, es que como hay que la variable de comprobar mes. Si estamos primero que todo estamos en el método comprobar día y el método comprobar día no tiene atributo. Entonces, yo solamente tengo que diferenciar el dis cuando el atributo sea igual al nombre del parámetro, pero desde que no haya ningún atributo llamado mes, por eso cuando no haya ningún, gracias por corregir, cuando no haya ningún parámetro llamado mes, cuando nosotros le decimos mes estamos refiriéndonos es al atributo, no a la variable. Es más, de hecho no hay variable. Entonces acá, si el día es mayor o igual a 1 y el día es menor o igual a días por mes de mes, entonces ahí que le estamos diciendo que nos compare, por eso cargamos un arreglo. Entonces dice, si el mes es 9, entonces nos va a comparar con la posición 9. La posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Septiembre tiene 30 días. Entonces, si es un mes de septiembre, ahí validamos que sea válido. ¿Se la pillan? ¿Sí la agarraron? Entonces, si esto es correcto, le decimos return día. ¿Qué significa eso? Aquí me está mal escrito. Return, me falta una R. Ahora, este if necesita de lo contrario. No, porque si se metió por el lado verdadero, ya lo sacó el return. No hay necesidad de ponerle else. Entonces le vamos a decir aquí, ahora, hay una condición especial. Le decimos, pero entonces aquí hay return día. Si el día es mayor a 1 y días por mes. A este algoritmo hay que, antes de eso, tenemos que tener en cuenta que no todos los de febrero van a ser de 28 días. ¿Cómo sé yo cuando un año es bisiesto? No es cada 4 años, esa es la condición elemental. Hay un algoritmo, no, pues usted como preguntan un algoritmo si febrero tiene 29 días. Usted lo que tiene que hacer es un módulo del año. Los años múltiplos de 4 son candidatos a ser bisiestos, pero no todos los años múltiplos de 4 son bisiestos. Por ejemplo, el 2000, por ejemplo, 2012. 2012 fue múltiplo de 4. 2012 fue bisiesto. Lo mismo lo va a hacer el 2016, etcétera. Ahora, el año 2100 es múltiplo de 4. ¿Cómo que no? ¿Sí o no? Pero el año 2100, fíjese que no va a ser bisiesto, siendo múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque cada 4 años es bisiesto. ¿Por qué? Porque el año no dura 365 días. El año dura 365 días, un cuarto y unas moneditas. Entonces ese cuartico de día lo compensamos cada 29 de febrero, cada 4 años para no descuadrarnos. Pero resulta que esas moneditas se descuadran cada 100 años. Entonces por eso cada 100 años no es bisiesto. Entonces los años que sean múltiplos de 4 y múltiplos de 100 no son bisiestos. Pero para que queden más berracos, cada 400 años sí es bisiesto. Entonces por eso, por lo menos el año 2000, según eso el año 2000 no hubiera sido bisiesto. ¿Por qué? ¿El año 2000 múltiplo de 4? Sí, 2000 es múltiplo de 4. 2000 es múltiplo de 100. Pero 2000 sí fue bisiesto. Pues, no me acabas de decir pues que los años múltiplos de 100 no eran bisiesto. Lo que pasa es que cada 400 años sí es bisiesto. Entonces por eso el año 2100 no va a ser bisiesto, ni el año 2200 va a ser bisiesto, ni el año 2300 va a ser bisiesto, todos siendo múltiplos de 4. Pero el año 2400 sí va a ser bisiesto. Entonces los mayas se descacharon para descubrir el fin del mundo, pero sí tenían muy clarito cuándo eran los años bisiestos. Esos son cálculos matemáticos por la rotación de la Tierra. En el taller de programación, creo que el ejercicio número 5, algo así, explica en detalle cómo saber si un año es bisiesto o no, para que lo tengan en cuenta, cómo es el método. Aquí lo vamos a hacer más rápido. Entonces antes le vamos a decir, si el mes, aquí hay una condición antes de esto,
Si el mes es igual a 2 y el día es igual a 29, yo tengo que verificar, o sea, ahí me están diciendo, esa es la condición de día de año bisiesto. Entonces, para saber si ese día es válido o no, nos toca averiguar si el año es bisiesto o no es bisiesto, o no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo podemos hacer todo en un solo if. Entonces, si es esto, entonces, ¿cómo sabemos si es bisiesto? If, le vamos a decir, abro paréntesis porque por prioridad voy a necesitar abrir, si el año módulo 400 es igual a 0, o, ¿cómo hago el o aquí? Caramba, me embalé. ¿Cómo hago el py en esos teclados? Quien lo encuentre me dice. No sé hacer el py, necesito la rayita vertical. ¿Cuál? Al 92. No, papi, esa no me funcionó. ¿Con cuál? Alger y cuál. No, no, esa no es. Sí, sí, listo. Si el año módulo 400 es igual a 0, lo hago con algr y el 1. O el año módulo, o el año módulo 100, o el año módulo 4 es igual a 0 y el año módulo 100 es igual a 0, entonces significa que sí es bisiesto. Entonces aquí le vamos a decir que Después de año, entre año y módulo 4, se te fue unas barritas. bueno, espérate, yo veo que es que como ahí tengo esa rayita, esa rayita no me deja ver. A ver, si año es igual a 400, si año módulo 400 es igual a 0, o, sí, aquí hay un segundo, aquí tengo el pipe. Y año módulo 4 es igual a 0, y el año módulo 100 diferente de 0, entonces eso significa que el día sí es bisiesto. Entonces aquí le vamos a decir return, aquí le vamos a decir return día, porque es correcto. Ahora, si no se metió por aquí y no se metió por aquí, ¿qué significa? Que el año está malo, que el día es un día inválido. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Return 1. Como dice Suso, el que lo entendió con esta cosa del año bisiesto. Pero es que ahí me quedo un rato explicándoles me quedo un rato explicándoles eso. El que no haya entendido lo del año bisiesto, les recomiendo tutorial de programación, creo que es el video número 5, explica en detalle cómo se averigua si un año es bisiesto o no. Bueno, entonces ahí hacemos el comprobar día, pero entonces aquí lo que hacen, bueno, y hay un método, todas las clases tienen un método que se llama el método toString, que es, o sea, como recuerden, así nosotros no le digamos que esta clase fecha, cuando nosotros le decimos aquí public class fecha, aquí hay una cosa oculta, que es que la clase fecha y todas las clases heredan de la clase object. La clase object nos permite tener el método toString. Se lo voy a demostrar. Ya voy. Si yo compilo esta clase, vea que no tiene errores. Espérate un momentico, ya primero me explico, ya voy. Vamos a crear la otra clase. Aquí tenemos la clase fecha y vamos a crear new class. Voy a crear la clase empleado. Solamente para que miren una cosa. La clase empleado, vamos a decirle que es una clase pública y que nos genere el constructor por defecto. Finish. ¿Por qué estoy haciendo esto? Hay que quedar en el mismo paquete de composición. Si nosotros le decimos aquí algo así como, vamos a declarar un objeto de la clase fecha, llamada mi fecha, y mi fecha va a ser igual a new fecha, y le pasamos como parámetros, entonces, año 2012, mes 2, día 6. Ese es válido. Vea que nosotros ya podemos decirle mi fecha, punto, y ya que cuando le decimos mi fecha, punto, bueno, esta vaina no me está autocompletando. A ver, mi fecha de la clase fecha, a ver, file view,
Ahí está, sí, ahí está bien. Entonces a ver, le decís que esta vaina no tiene el, yo creo que esta es la versión más chanda que hay, listo. Vea que nosotros le podemos decir, vea que nosotros ya le podemos decir, vamos a hacer aquí, vamos a hacer nomás esta pruebita. Yo ya aquí le puedo decir, pues entonces necesitamos un main. Bueno, nosotros en todo caso ya le podemos decir mi fecha punto toString. Eso ya lo podemos hacer nosotros. Y ya entonces se nos clonan varios métodos. Se nos clona el método toString, se nos heredan el método toString, el método compare y el método clone. Dice, ¿de dónde salió ese toString? Si nosotros nunca le hicimos a la clase fecha el método toString. Eso es gracias a que todas las clases heredan de la clase toString. Pero resulta que ese toString no siempre hace lo que yo quiero. Entonces aquí vamos a sobreescribir el método toString. Entonces vamos a construir nuestro propio método toString para que podamos convertir la fecha, es un tipo de datos que es propio de nosotros, poderlo convertir a un tipo de dato fecha. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle public. Aquí, ahorita, bueno, ¿qué era lo que me habían pedido? ¿Que subiera dónde? Bueno, normalmente una línea de estas no debe ser tan larga. Entonces cuando la línea le queda a uno más larga, uno lo que hace es que trata de empalizarla un poquito. Cierre un día. Listo, ahí quedó. Bueno, ahora vamos a crear aquí el public. Vamos a crear aquí un método que nos va a devolver un string. Y aquí lo que estamos haciéndole es un override al método toString. Entonces yo le digo toString. Aquí ¿qué estamos haciendo? Vamos a sobreescribir el toString estándar que tiene la clase, se me pierde la madre corchete, ahí está. Vamos a sobreescribir el toString estándar. ¿Cómo lo vamos a sobreescribir? Fácil. Vamos a decirle return y aquí le vamos a decir string punto format. Si este gcreator nos vamos a hacer matar nos vamos a morir de hambre sin autocompletación. Entonces vamos a decirle aquí qué significa, vamos a ver quién descubre esta línea, qué significa. ¿Qué significa porcentaje 04D slash porcentaje 02D slash porcentaje 02D? ¿Qué significa eso? En ese format. Eso, que lo que significa es que vamos a, para que el año me lo ponga de 4 posiciones, que el mes me lo ponga de 2 posiciones y que el día me lo ponga de 2 posiciones. Y entre año, mes y día, y entre año y mes, y entre mes y día vamos a tirarle un slash para que parezca una fecha de verdad. ¿Qué variables vamos a colocar aquí? Vamos a colocar la variable año, la variable mes y la variable día. Entonces, hasta el momento no hemos hecho nada de composición, simplemente hicimos un repasito de unas cositas de Java. ¿Listo? ¿Se sintieron cómodos con estas cosas de Java o se sintieron muy atropellados? ¿Ahí so? Bueno, entonces hay que estudiar. Hay que estudiar. Bueno. No, yo estoy morado, yo no respiro. Bueno, ahí está. Entonces voy a compilar esto a ver si tiene errores. No tiene errores la clase fecha. Entonces ahorita sí pasémonos a la clase empleado. Listo. Entonces esto era un ejemplito nomás para una cosa que no pude mostrarles, porque esto no tiene autocompletación. Entonces ahorita vamos a la clase empleado. Entonces, ojo pues, vamos a definir los atributos de la clase empleado. La clase empleado, vamos a definir un empleado normalmente ¿qué tiene? Vamos a colocarle nombres, apellidos, fecha de nacimiento y fecha de contratación. Entonces cuando nosotros le decimos aquí private string, nombres, private string, apellidos, y ojo, y aquí, tarán, es donde aparece la composición. ¿Por qué? Cuando nosotros le decimos private fecha, ¿qué significa? Que la clase empleado depende de la clase fecha para poder coexistir.
¿Les queda claro? Y aquí ya podemos crear nuestros atributos. Entonces vamos a crear aquí, uno se va a llamar fecha de nacimiento y el otro se va a llamar fecha contratación. Tratación. Ok, ahí está. Ahí hicimos una composición. Cuando los atributos privados, no cuando yo dentro de una clase llame otra clase. Me explico, voy a parar aquí, vale, pausa. Que es diferente. Ustedes tienden a confundir. Ahí la composición se nos empate el marker. Hay uno negro. Aquí está. No, estaba abajo del. Oh, pues. Si nosotros tenemos una clase, normalmente se da esto. Yo tengo aquí la clase fecha. La clase fecha tiene muchos. La clase fecha va a tener todos sus atributos. ¿Entienden esto? Es un diagrama de clases en 9M. Y la clase fecha tiene sus. Aquí vienen los atributos y aquí vienen los métodos. Algunos métodos serán públicos y otros serán privados. Si por dentro de estos métodos yo llamo otra clase, eso no es composición. Eso es simplemente que la clase fecha está relacionada, por decir algo, con la clase hora. Ahora, pero si por aquí tenemos la clase empleado y la clase empleado tiene dentro de sus atributos un objeto de la clase fecha, decimos que eso se llama, esto viene subrayadito, eso se llama composición y es el primer concepto de programación orientada a objetos que vamos a ver en este curso. Entonces aquí le vamos a decir, eso es la composición. Bueno, entonces, aquí ya se nos dio, entonces aquí lo que queda es hacer el programita para probarla. Entonces simplemente vamos a crear un constructor de la clase empleado. Entonces este constructor de la clase empleado vamos a crearlo con estos mismos atributos. Entonces yo voy a copiar aquí para... Yo normalmente lo que hago es esto, copio estos mismos y los pego acá y los empiezo a organizar. Tenemos nombres, el otro atributo es apellidos, aquí me quedó apellido, si está bien escrito, el otro atributo es fecha de nacimiento y el otro atributo es fecha de contratación. Ahí ya tenemos el constructor. Esa línea tan larga no da, entonces ahí está. Listo. Ahora sí, teniendo esto, ya le podemos decir a nuestra clase lo que es. Entonces le vamos a decir a thisNombres, vamos aquí con el constructor de esto. Ah, ve que si autocompleta. thisNombres, hágalo igual a nombres. Y lo mismo vamos a hacerlo para los otros 4 atributos. Vamos a decir a thisApellidos, y hágalo igual a apellidos. A thisFecha de nacimiento, llévele fecha de nacimiento. Epa. Y a thisFecha contratación, llévele fecha de contratación. Y ahora hagámosle nomás el constructor a la clase empleado. Ahí ya nos quedó hecho. Este método no lo he cerrado. Cerrémoslo. Ah, no, este sí, este es el que cierra con este. No, que esto quedó como mal identado. Ahí está. Listo. Ahora sobrescribamos el toString de esto. Public string toString. Public string toString, ahí está. Ok. ¿Qué es lo que vamos a decirle aquí? Le vamos a decir aquí return string.format para formatearlo. Y aquí le vamos a decir esto. %S, %S, contratado,
Aquí le vamos a decir contratado, porcentaje S, coma, cumpleaños, mejor dicho, aniversario, mejor, para que quede más elegante. ¿Entienden lo que estamos haciendo? Porcentaje S. Tranquilos que ya les explico. Y aquí le decimos nombres, apellidos, vamos a empalizar esto. Nombres, apellidos. ¿Ah, faltó qué? Ah, listo. Nombres, apellidos, fecha de nacimiento y fecha contratación. Listo. ¿Qué es lo que le estamos diciendo aquí? Cuando le decimos porcentaje S, ¿qué significa? Que vamos a imprimir una cadena de caracteres. Imprimimos dos cadenas de caracteres que equivalen a los nombres y a los apellidos. Entonces va a aparecer el nombre que le pongamos. Después dice contratado, porcentaje S, y vamos a hacer fecha de nacimiento. Y después fecha de contratación. Entonces aquí ustedes vamos a caer en cuenta de una cosa. Ustedes se dan cuenta, nosotros le estamos diciendo que aquí vamos a imprimir que el tercer parámetro del format es una cadena de caracteres, pero sin embargo el tercer parámetro del format no es una cadena de caracteres, es un objeto de la clase fecha de nacimiento, y la clase fecha de nacimiento no es un string. Pregunta, ¿eso saca error o funciona? No, espera, no, miren lo que le estamos diciendo. El tercer, vea, los dos primeros, vea, nombres es cadena de caracteres, nombres es un string y apellidos es un string. Entonces no hay problema, esos dos van derecho. Sin embargo, el tercer parámetro también espera un string. Y nosotros le estamos diciendo fecha de nacimiento. Se la pillan. Pero fecha de nacimiento no es. Ahora, resulta que cuando uno va a imprimir algo, si uno no le dice el punto toString, se asume. Esto es equivalente a decirle punto toString, pero se puede obviar, no hay necesidad de ponerlo, ya la estamos convirtiendo de forma, eso, por eso es que sobreescribimos el método. Entonces, pero como se me obvia, vamos a comprobarlo, echando a perder se aprende, vamos a comprobar que este toString lo puedo obviar. Entonces hasta el momento, si compilo, vea que no saca error. Ahorita sí, vamos a hacer la última clase que vamos a hacer aquí, la clase prueba empleado. Vamos a hacer una clase para poder probar si todo esto sí es verdad tanta dicha y si eso sí funciona. Entonces vamos a irnos aquí al gcreator, nuevamente en nuestro package view, en nuestro file view más bien, vamos a decirle que vamos a adicionar una nueva clase. Vamos a decirle que esta clase la vamos a llamar prueba. ¿Prueba qué dijimos que le íbamos a llamar? Prueba empleado. Prueba empleado. Ok, vamos a decirle que es una clase pública y sí digámosle que nos genere el main method para que nos quede ahí de una vez con nuestro main, para poderla ejecutar. Entonces digámosle finish. No necesita constructor, ahí está. Entonces aquí ya nos creó nuestra clase prueba empleado. Entonces vea pues lo que vamos a hacer, simplemente declaramos un empleado y lo imprimimos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y ahí hacemos el ejemplito de la composición. Entonces vamos a crear un objeto. Ojo, podemos crear dentro del constructor de empleado de una vez mandarle la fecha, hacerle un new o hacerlo aparte. Vamos a hacerlo aparte. Vamos a decirle que de la clase fecha vamos a crear un objeto llamado fecha nacimiento y va a ser igual a un new fecha. Y pasémosle una fecha inválida, a ver qué pasa, a ver si él no la arregla, porque esas fueron las validaciones. Digámosle que la fecha de nacimiento es 1974, mes 13, día 48. Por eso fue que hicimos el constructor así, para que nos validara eso. Creemos otro objeto, digámosle que la fecha de contratación, creemos otro objeto llamado fecha contratación, igual a new fecha, y pongámosle que nos contrataron hoy, 2013, mes 2, día 6, esta sí es una fecha válida.
¿Sí o qué? Ahora sí, creemos un empleado. De la clase empleado, vamos a crear un objeto llamado empleado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos empleados? Eso, el estándar dice que los nombres de las clases deben empezar por mayúsculas. El estándar dice que los nombres de los atributos deben empezar con minúsculas. Si son dos palabras o más, empezamos a capitalizar la primera letra a partir de la segunda palabra. Por eso lo que hacemos así. Y recomendamos que no seamos amarrados con los nombres de las variables. La variable fecha de nacimiento sin pesar. Teclados duran mucho. Escribimos fecha de nacimiento. No le pongan FECNAC. Porque después uno no dice, ¿qué coño es FECNAC? Uno no se acuerda qué es FECNAC. Pero si uno lo ve fecha de nacimiento, lo entiende cualquier mortal. Entonces es mucho mejor que el nombre sea totalmente mnemotécnico. Ahora sí, vamos a crear de la clase empleado un objeto llamado empleado y aquí le decimos que es igual a new empleado. Y aquí tenemos el constructor de empleado. El constructor de empleado, ¿se acuerdan cuáles parámetros tenía? Primero tenía los nombres. Pedro. Apellido. Fecha de nacimiento. Ya podemos usar fecha de nacimiento. Y el otro es fecha contratación. Ahí está. Vamos a empalizar un poquito esta línea para que no quede tan larga. Ahí está, señores. Ahora sí nosotros ya podemos imprimir. Entonces vea cómo lo imprimo. System.out.print ln y ojo pues a esta magia. Empleado. Pregunta. Eso es una magia. Porque realmente estamos imprimiendo el empleado toString. Pero el toString no me lo puedo obviar. ¿Se la pillan? Vamos a probar a ver si es verdad, si yo no soy mentiroso. Si esto no me hace quedar mal. Digámosle run al project. Y tarán, ahí quedó. ¿Sí lo vieron? Ya funcionó. Sigamos, el siguiente. ¿No lo vieron? ¿Están ciegos? Dalo ahí. Ahí está. Entonces dice Pedro Infante, contratado. ¿Por qué nos puso 1974-0101? Porque el constructor nos arregló la fecha. Y el aniversario sí quedó bien, pero vea cómo nos quedó bonita la fecha. ¿Por qué nos quedó así bonita? Porque lo formateamos. ¿Listo? Entonces, muchas veces uno cuando ve el programa ejecutado, ya uno entiende lo que hizo. Entonces ahí les queda el video para que lo revisen. Primer concepto, agregación. ¿Queda claro? ¿Queda clara la agregación? Perfecto, sigamos. Siguiente concepto. Vamos a ver tres en una sola. Vamos a entender cómo funciona la herencia, el polimorfismo y las clases abstractas. Entonces vamos a entenderlo con este diagrama de clases. Se los voy a explicar aquí antes de empezar a hacer esto. Vamos a tener una clase llamada empleado que va a ser la superclase. Y esa clase va a ser una clase abstracta. Porque hagan de cuenta que nosotros tenemos una compañía. Nosotros estamos haciendo el sistema de información para una empresa. En esa empresa hagan de cuenta que es una empresa que vende carros, automóviles. Entonces yo tengo unos empleados que les pago salario, como la secretaria. La secretaria gana es por salario. Yo contrato una secretaria y le pago 1 millón de pesos al mes, 2 millones de pesos al mes, depende pues de lo buena que esté. Exacto, listo. Depende si es 34A, 34B, listo. Me refiero a la experiencia que tenga la secretaria. Listo, ahí va el salario de la secretaria. Ahora, tengo otros empleados que son por comisión, los vendedores. A los vendedores yo les pago por el número de carros que vendan. Si no venden nada, no les pago nada. Tengo otros empleados que son por horas, por ejemplo, los lavadores de carros. Yo contrato unos muchachos y yo les pago por horas. Y tengo otros empleados que son, digamos, vendedores de más experiencia, los vendedores senior, que a mí me interesa tenerlos ahí. Entonces les pago un salario base y aparte de eso les pago una comisión. ¿Sí o qué? ¿Verdad que no es Lo que pasa es que cuando uno le enseñan programación orientada a objetos, se comete un error. Que uno dice, listo, vamos a ver, tenemos la clase fruta. Y la clase fruta hereda la clase manzana y la clase pera. Eso no sirve para nada. Porque eso cuando usted lo va a representar en un sistema, eso no le da.
Por eso es que nosotros no entendemos la programación orientada a objetos. Aquí lo vamos a hacer con un ejemplo verdadero. Esto es un ejemplo de la vida real y sencillo. Ahora, este ejemplo, para que después YouTube no me lo cancele, no me bloquee el video por derechos de autor, este ejemplo me lo saqué yo del libro de Deitel, que el que ustedes tienen ahí en PDF. ¿Listo? Es sacado de Deitel, yo le modifiqué algunas cosas, pero básicamente es el mismo ejemplo de Deitel, como Deitel explica la herencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una clase abstracta, que va a ser nuestra superclase, que va a ser la clase de empleado. Esta flechita significa herencia. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener una clase llamado empleado asalariado que hereda de la clase empleado. Vamos a tener otra clase llamada empleado por comisión que hereda de la clase empleado. Vamos a tener otra clase llamada empleado por horas que hereda de la clase empleado. Todos tres heredan de la clase empleado. Ahora, la clase empleado vamos a declararla como una clase abstracta. ¿Por qué? Porque empleado es como la plantilla, pero yo no tengo nadie que sea empleado. Eso no existe. Existen empleados por salario, empleados por comisión o empleados por horas. Y vamos, para hacer más bacano el ejemplo, vamos a tener otra clase llamada empleado base más comisión. Que esta clase hereda de empleado por comisión. Pero pregunta, al heredar de la clase empleado por comisión, ¿ustedes creen que también hereda lo de empleado o que no hereda lo de empleado, sino que solamente hereda? Entonces la herencia es una cosa muy bacana porque eso se va en cascada. Entonces cuando uno hereda de una clase, si la clase viene heredando de 1000 clases de ahí para arriba, yo la nueva clase me va a heredar lo de esa clase más toda la herencia de las clases anteriores. Eso es lo... Ah, no, pero ojo, ¿cuál hereda? Vea papito, vea que aquí no tiene triangulito. No significa que hereda, simplemente significa que usa. Cuando decimos eso es que la clase prueba, sistema nómina, es una clase que simplemente está usando todas las clases anteriores. Con este ejemplo espero explicar estos tres conceptos, lo que es herencia, polimorfismo y clases abstractas. Entonces manos a la obra que nos está cogiendo la aurora. Entonces vamos a hacer otro, vamos a decirle aquí, ya puedo minimizar esto, uy caramba, ruidito tan maluco que era. Entonces lo vamos a hacer aquí, vamos a decirle que vamos a adicionar una nueva clase. Y vamos a empezar por la clase empleado, pero la clase empleado ya no la vamos a meter en el paquete composición, metámosla en otro paquete, metámosla en un paquete llamado herencia, para que nos quede ordenada la cosa. Vamos a decirle que la clase empleado es una clase abstracta y vamos a decirle que nos genere el método constructor y ya le podemos decir finish. Entonces vea lo que pasa aquí, ahí ya nos creó. Entonces vea que nos dice abstract class empleado. ¿Qué significa que es una clase abstracta? Que esa clase me va a servir de plantilla, pero nosotros no podemos crear objetos de la clase empleado. Simplemente la clase empleado nos va a servir de herencia para que otras clases hereden de la clase empleado. Esto sí hay que decirle public porque si no después no nos va a permitir public abstract clase empleado. Entonces aquí estamos en el constructor. Vamos a empezar, todos los empleados. Entonces aquí en la superclase, a esto lo vamos a llamar superclase. En la superclase vamos a tener lo que es común a todas las clases de empleados. Ya hay unas cosas que se van a diferenciar. ¿Qué es común a todos los empleados? Todos los empleados van a tener nombre. Todos los empleados tienen nombres. Todos los empleados van a tener apellidos. Y todos los nombres y todos los empleados van a tener cédula. Pregunta. Bueno, voy a poner la cédula de primero como es como más ordenado, ¿cierto? Pregunta, ¿la cédula la declaramos string o la declaramos numérica? Es recomendable utilizar la string. Desde que uno no haga cálculos con los datos numéricos, es mejor manejar esos números como string. Es una buena práctica de programación. Claro que esa ley tiene sus reveses. Hay gente que la debate. Por decir algo, si estuviéramos trabajando en una base de datos y mi base de datos tiene millones de registros, ahí ya no me conviene definir la cédula como string. Porque si la clave primaria de esa tabla es un string, las búsquedas van a ser más lentas si fuera una
clave numérica. Hay que tener en cuenta eso, que unas cosas compensan las otras. Entonces no siempre, o sea, esa regla es muy, eso es muy uso, eso es muy depende de las circunstancias. Bueno, entonces vamos a crear aquí el empleado, vamos a crear el constructor del empleado con todos esos parámetros. Entonces aquí en el constructor de la clase empleado, vamos a decirle public empleado. Entonces aquí, bueno, aquí me comí el string cédula, hombre, eso debería ir acá también. Entonces el constructor va a tener la cédula, el constructor tiene los nombres, el constructor tiene los apellidos, ahí está. Y aquí dentro del desarrollo del constructor vamos a hacer lo siguiente. No lo voy a establecer de una, sino que le voy a decir, voy a llamar unos métodos. Vamos a decirle set nombres con la variable nombres. Eso, vamos a definir los métodos set de estos atributos. Vamos a tener otra llamada set apellidos y set cédula. Uy, ¿cuándo era que nos pasa? ¿Cómo? No, es que ya lo estoy arreglando. Pero, listo. Por orden es mejor esto hacerlo en el mismo orden que tenemos acá, aunque no importa. Listo. Aquí vamos a crear los métodos. Entonces vamos a crear estos métodos que nos faltan. Vamos a decirle public voy, esto no devuelve nada. Vamos a crear aquí el set cédula. Y como parámetro le pasamos una cédula. Entonces simplemente aquí le estamos diciendo aquí le decimos a this cédula, hágalo igual a cédula, y ahí ya tenemos el método set cédula. Similar a este set cédula, vamos a hacer los otros. Vamos a hacer el método set nombres, como parámetro aquí nombres, this nombres, hágalo igual a nombres, y aquí vamos a crear el método set apellidos y le decimos aquí es apellidos. No, aquí este no autocompleta ni por el berraco. Ahora sí, a this apellidos, hágalo igual. ¿Cómo? Aquí, ¿sí o qué? Apellidos, muy bien. Ahí quedó ya nuestros tres métodos, ahí quedaron ya nuestros tres sets. Y lo que más, y la otra cosa que le vamos a hacer aquí a la clase empleado, vamos a colocarle el constructor. Entonces vea pues, vamos a hacer dos cosas. Vamos a definir también a sobreescribir. Vamos a decirle aquí, vamos a sobreescribir el toString, public string, toString. Ahí le van cogiendo el tiro. Y el constructor de toString va a tener lo siguiente. Es que el constructor, el método toString, ya vamos a acabar, señores. Ya les voy a decir acá. Vamos a decirle aquí return. Y vamos a decirle string punto format. Y aquí le vamos a decir porcentaje S. Cuando le decimos porcentaje S, ¿qué le estamos diciendo? 2 cadenas de caracteres. Cuando le decimos n, ¿qué significa? Un salto de línea, pero cuando encuentre el se lo pongo. Ahí está, lo encontré. n, un salto de línea. Aquí le ponemos cédula, 2 puntos. Y aquí le vamos a decir porcentaje S. ¿Y porcentaje S qué significa? Otra cadena de caracteres. ¿Cuáles son nuestras cadenas? Aquí simplemente vamos a decirle, para no complicarnos, ahora, hicimos los métodos set, pero me quedó faltando los métodos get. Hagamos los métodos get de una vez. Entonces digámosles public string. Vamos a decirle get cédula. Esto no recibe nada. Y aquí le decimos return cédula. Y ahí está el método get como repaso. ¿Están familiarizados
los métodos set y los métodos get. Entonces les va a tocar estudiar mucho los tutoriales. Nombres. No, digámosle, este es apellidos. Get apellidos. Y aquí le vamos a decir get nombres. Entonces aquí le decimos que nos devuelva en el toString, le vamos a decir get cédula. No, get primero es nombres, coma, get apellidos. Y por último, get cédula. Ok. Vamos a empalizar esta línea. Y ahí está. Hicimos. Ahora, y aquí para finalizar el último. Vamos a decirle public astrap double ingresos. ¿Quién sabe qué significa eso? Así. Y no se desarrolla ese método. No. Las clases abstractas, como mínimo, tienen un método abstracto. Entonces vean que aquí definimos que la clase empleado era una clase abstracta. ¿Sí o qué? Ya sabemos que no podemos declarar objetos de la clase empleado, sino que la clase empleado nos va a servir de plantilla para que los otros tipos de empleado hereden de la clase empleado. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, cuando nosotros definimos un método abstracto, solamente definimos la plantilla. ¿Qué definimos aquí? Que vamos a definir un método que se va a llamar ingresos, que nos va a devolver un valor doble. Pero este método, como es un método abstracto, no se implementa, es solamente la plantilla. ¿Para qué sirve eso? Para que las clases que hereden de la clase empleado están obligadas a implementar el método ingresos. Si yo hago una clase empleado, otra clase, digamos empleado por comisión, empleado por horas, lo que sea, y en esa clase no sobrescribimos el método ingresos, no compila. Entonces, cuando yo soy el arquitecto de software y ustedes son mis programadores, yo hago la clase empleado y yo puedo declarar todos los métodos abstractos. Y te digo, vos me haces la clase de empleados por salario, vos haces la clase de empleados por horas. Y me los tenés que hacer así, esta es la plantilla. Así trabajan las empresas de software. Usted, si yo le defino ese método abstracto, ustedes están obligados a implementarlo. Si no lo implementan, simplemente el programa no compila. Claro, los conceptos del día de hoy. Ahí les va a quedar el video, yo lo grabo, lo renderizo, se lo subo a YouTube, voy a crear un tutorial llamado varios de programación orientada a objetos, conceptos de programación orientada a objetos, y voy a montar este que es composición y la primera parte de herencia, que no nos alcanzó la clase. Pensé que nos iba a terminar la clase para terminar la cosa de herencia, obviamente fui muy iluso, porque eché mucha carreta al principio. Entonces, eso es todo por hoy, señores, muchas gracias, fue un placer. Recuerden lo del Dropbox, recuerden estudiar, pongan en las pilas, para no se dejen pelar. Hasta la próxima, chao.